Bueno, en la actividad de CAI Center, el análisis de las políticas públicas es una parte fundamental y, evidentemente, dentro de este ámbito, la corrupción política tiene un peso importante, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa la corrupción desde el punto de vista del que se analiza habitualmente en los medios de comunicación, digamos desde el punto de vista policial o criminal o referente al comportamiento personal de unos u otros responsables políticos o funcionarios, ¿no? Nos interesa desde el punto de vista de las consecuencias que la corrupción tiene sobre las políticas públicas, ¿no? Y este es el ámbito en el que hemos hecho un análisis de en qué medida, desde el punto de vista del análisis de las políticas públicas que se han desarrollado en Europa y en el País Vasco, podemos entender que están alineadas más o menos, independientemente de que se hayan cometido errores puntuales o no, pero en conjunto están más o menos alineadas de una forma más o menos razonable con los intereses de los ciudadanos, o están, vamos a decir, tan desenfocadas que esto solo se puede explicar por razones, vamos a decir, de corrupción política, como hemos interpretado que sucede en Europa. Esto es un poco lo que hemos investigado. Bien, nuestra posición con respecto a lo que estaba y está sucediendo al respecto en la Unión Europea está relacionado con el análisis de las políticas públicas. El análisis de hasta qué punto las políticas públicas sobre los temas, digamos, más importantes para Europa, los grandes retos para Europa desde un punto de vista casi histórico, yo diría, hasta qué punto están bien abordados o no están bien abordados, ¿no? Claro, si nos damos cuenta de lo que ha venido sucediendo en los últimos 40, 50 años, nos damos cuenta cómo Europa, que ha sido líder del mundo, el continente líder del mundo durante 500 años, en apenas 2 generaciones, pues prácticamente se está yendo al cajón de la historia, ¿no? Hay algo que estamos haciendo muy, muy mal, ¿eh?, para que esto esté sucediendo y esté sucediendo de una forma tan rápida, ¿no? Se suele decir que los países, o los continentes en este caso, no están en decadencia por tener problemas, sino por ser incapaces de hacer frente a esos problemas, ¿no? Y yo creo que este es el quid de la cuestión, ¿no? Analizando lo que han sido las políticas públicas en Europa en los últimos 40 años, y muy especialmente las políticas de la Unión Europea, puede hacerse una interpretación de que quizás más que 40 50 años puede ser quizás a partir del Tratado de Maastricht, a principios de los 90, pero bueno, de cualquier forma, en las últimas décadas ha habido políticas que no han estado realmente enfocadas a abordar los grandes retos europeos. Y esto es lo que resulta realmente preocupante. Es decir, todos los gobiernos se pueden equivocar, y se pueden equivocar una y otra vez. Pero si los que son los grandes problemas estructurales de un país o de un continente en este caso, nunca se ponen sobre la mesa, es más, se acaba considerando como políticamente incorrecto hablar de ellos, aquí hay un problema de fondo. Y un problema de fondo que nos indica una falta de capacidad estructural de la clase política de responder a esos retos. Y al final está claro que de una forma o de otra nos estamos encontrando ante una clase política comprometida que no puede responder a las necesidades de sus ciudadanos. Estamos hablando de un continente europeo en el que hay, durante las últimas décadas, retos que son evidentes para cualquier persona o cualquier economista, si se quiere. Desde el punto de vista económico, clarísimamente, el reto del endeudamiento. Llevamos 4 décadas prácticamente en un sistema económico que se está manteniendo artificialmente a cuenta de un incremento constante de deuda, no solo pública y privada. Y sin embargo, en las políticas públicas europeas esto apenas aparece. Apenas aparecen las estrategias de qué propuestas hay para que se reduzca el nivel de endeudamiento global de la economía, para que nuestra economía pueda funcionar sin incrementos constantes de deudas. No hay propuestas, ni hay prácticamente análisis. Otro reto, desde un punto de vista histórico incluso mucho más importante, el hundimiento demográfico. Claro, el hundimiento demográfico, de vez en cuando escuchamos a los líderes políticos quejarse de esto, pero haciendo prácticamente nada, salvo excepciones, ¿no? Pero claro, es que el reto demográfico no es algo de ahora, es algo que empezó en los años 70, ese hundimiento demográfico. Y sin embargo, nunca, en 40 o 50 años, esto ha estado encima de la mesa como las prioridades de la clase política. Cuando se habla de los grandes retos de Europa, no se pone este tema encima de la mesa como un reto frente al cual hay algo que hacer, ¿no?
Estamos viendo cómo Europa se está yendo al cajón de la historia sin que nuestra clase política llegue nunca a poner sobre la mesa esos grandes retos a los que habría que hacer frente. Y por supuesto, por no hacerles frente, a veces se dice que los grandes problemas o los grandes retos se convierten en los grandes retos precisamente porque no se han abordado, ¿no? Pero esto es de alguna forma lo que nos ha venido pasando durante estas décadas y que solo se explica desde una situación estructural de corrupción política, en este caso, una clase política que no responde a los grandes retos de los ciudadanos por unos o por otros compromisos, ¿no? Bueno, es algo que hay que analizar muy detenidamente, pero en principio, si miramos desde el punto de vista de las consecuencias, pues habría que empezar a responder positivamente, ¿no? En el sentido de que esas grandes políticas o la ausencia de esas políticas que se deberían haber abordado se ha producido también en el País Vasco, evidentemente, ¿no? En el País Vasco tenemos ese mismo problema demográfico, del hundimiento demográfico desde los años 70, y prácticamente no hemos hecho nada al respecto. Nuestra clase política no ha hecho nada al respecto. Y también nos está sucediendo lo mismo. En los últimos años, de vez en cuando, se oye hablar de los problemas que el hundimiento demográfico nos va a generar cara al futuro, pero la realidad es que no es algo nuevo. En 40, 50 años no se ha hecho prácticamente nada. Se ha estado mirando hacia otro lado por alguna razón, ¿no? Desde el punto de vista de los resultados, estamos entonces en una situación similar. Otra cosa es que tenemos que tener en cuenta la situación del País Vasco como un territorio pequeño dentro de Europa, en qué medida nuestros responsables políticos tienen o no capacidad, posibilidad real de diferenciar sus políticas con respecto a las de Europa, o no tienen más remedio en unos u otros aspectos que dejarse llevar. Eso es lo que hay que analizar de forma estricta y lo más segura posible, claro. Sí, vamos a ver. Este es quizás un tema muy claro desde el punto de vista de un análisis histórico, vamos a decir, de la evolución de la economía europea durante estos años. Europa tenía un peso muy importante, un peso de liderazgo en la economía europea, en la economía mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza, vamos a decir, el periodo neoliberal, que ha sido el periodo de declive de la economía europea, pues Europa suponía aproximadamente el 30% de la producción mundial y ha ido en un declive constante frente a otras regiones del mundo hasta llegar a una situación de un 15% aproximadamente y sigue en declive. Es decir, Europa ha estado perdiendo peso económico constantemente durante todos estos años frente a Estados Unidos, frente a Asia, frente a los países en desarrollo. Ha estado en una situación en la que apenas se ha conseguido mantener una economía renqueante en base a un constante incremento de deuda, como hemos comentado antes, ¿no? Pero la posición de Europa en el mundo es quizás lo más relevante. Lo que nos está indicando es hasta qué punto esa caída, esa decadencia económica de Europa es específica de Europa frente a otros continentes o es más grave en Europa, ¿no? Frente a esa situación vemos cómo las grandes estrategias económicas europeas no terminan de abordar esos grandes retos, ¿no? El reto de por qué los empresarios no invierten, el reto de por qué el crecimiento está siendo muchísimo más bajo en todo este periodo que el que era en el periodo de posguerra, el reto de por qué necesitamos recurrir constantemente a incrementos de deuda para mantener la economía viva. Esos grandes problemas socioeconómicos no se han terminado de abordar, independientemente, evidentemente, del problema del hundimiento demográfico, que es, desde un punto de vista histórico, seguramente el gran problema de Europa. Yo creo que bien podemos decir que no hay ningún factor que sea más importante para la evolución de los países y de los pueblos que la evolución demográfica. Ni hay, de los problemas europeos en general, no hay ninguno que sea más importante a largo plazo que el problema del hundimiento demográfico, que está ya teniendo consecuencias en distintos ámbitos, que ahora ya todo el mundo coincide en que nos va a generar distintos problemas desde el punto de vista de pensiones, mano de obra, etcétera, cara al futuro, pero sobre el cual no se ha hecho nada mientras se ha estado generando, aun siendo las cifras perfectamente claras, ¿no? Ya en los años 70, fundamentalmente por la metodología que se utilizó para canalizar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que no fue dividiendo trabajo o repartiendo trabajo, sino acumulando trabajo,
y generando una situación en la que las cientos de millones de mujeres han estado durante generaciones trabajando 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie se preocupe de esto, ¿no? Bueno, una situación que estaba evidentemente generando mano de obra barata para las empresas, pero hundiendo nuestro continente a largo plazo, ¿no? Ese hundimiento demográfico se produce ya a partir de los años 70, no se toma ningún tipo de medidas prácticamente, y esta situación continúa y se va agravando durante prácticamente 40 años. Es lógicamente cada vez más difícil de resolver y ahora nos van a presentar probablemente situaciones irresolubles ante las cuales pues las posibles salidas van a ser malas salidas y en sí mismas seguramente destructivas para el propio continente. Pero la cuestión clave es por qué nuestra clase política, ni en la Unión Europea, ni en los grandes países europeos, ni en nuestro caso, evidentemente en el País Vasco, no ha puesto este tema sobre la mesa y ha dicho vamos a adoptar medidas sustanciales para darle la vuelta a este tema, o desde el punto de vista de lo que ahora se llama conciliación, al final de corrección, aunque fuese parcial, de esa sobrecarga de trabajo de las mujeres fundamentalmente, o desde el punto de vista de nivel de vida de los jóvenes en edad de tener hijos, o desde el punto de vista de los valores, que es un tema clave y frente al cual no solo no se ha hecho nada, sino que se han tolerado que valores de carácter claramente antinatalista se extiendan por Europa y también en el País Vasco durante 30, 40, 50 años, mientras decíamos que bueno, podía haber un problema demográfico, pero no hacíamos nada al respecto y al revés, colaborábamos para que ese problema demográfico fuese cada vez a más y a más y a más. Sí, vamos a ver, aquí hay dos factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el ámbito socioeconómico, antes no lo hemos dicho, pero es importante tener en cuenta que nuestras estrategias de alguna forma fueron distintas de las dominantes en Europa durante varias décadas, desde los años 80 hasta la crisis del 2008 aproximadamente, ¿no? Y esto es algo que tuvo mucho mérito. Quizás las específicas circunstancias del país lo hicieron posible, pero de hecho mientras en toda Europa se extendía el neoliberalismo, nuestro país desarrolló políticas industriales activas, ¿no? Que fueron muy importantes para defender nuestra industria y nuestra actividad económica, ¿no? Sin embargo, esto se rompió con la crisis del 2008 y a partir de entonces nos hemos sumergido pues, de forma decidida, vamos a decir, en estas estrategias neoliberales de pasividad frente a la evolución de la economía, a pesar de lo bien que nos habían resultado las estrategias anteriores, ¿no? Y esto también es extraño en sí mismo y necesitaría una explicación desde el punto de vista del comportamiento de la clase política, ¿no? Porque a partir del año 2008 esas políticas pasivas nos están situando, tanto desde el punto de vista del gobierno como de la oposición, en una tolerancia expresa o tácita, por ejemplo, de que nuestras grandes empresas grandes y medianas, una tras otra, vayan cayendo en manos de inversores internacionales y sin que aquí haya ningún tipo de política seria, alternativa, pues destinada a fortalecer nuestro tejido industrial, ¿no? Nuestra inversión en I+D ha caído sistemáticamente desde el año 2008. En las décadas anteriores tenían crecimientos importantes, ha caído sistemáticamente desde el 2008. Bueno, tendríamos que saber por qué fuimos capaces de diferenciarnos en las décadas anteriores y no lo estamos siendo a partir de ese momento, ¿no? En conjunto, sí podemos decir que es cierto que el territorio vasco evidentemente es un territorio pequeño. En principio los territorios pequeños tienen menos posibilidades de desarrollar políticas autónomas, de diferenciarse frente al exterior o frente a políticas dominantes en Europa en este caso, ¿no? Esto puede ser una explicación parcial, ¿no?, sobre lo que ha sucedido con respecto a las políticas demográficas o a la ausencia de políticas demográficas, o sobre lo que ha sucedido en el ámbito socioeconómico a partir del año 2008, por ejemplo, ¿no? Pero sería una explicación parcial, porque en ningún caso la ausencia de políticas, vamos a decir, decididas, es incompatible
con el que por lo menos se trabajen desde un ámbito como el autonómico vasco, que se trabajen, por ejemplo, los valores, que se gestionen pues los valores de las personas con respecto a la importancia de la evolución demográfica o con respecto a la importancia del mantenimiento de la industria o de la economía real frente a la economía financiera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que son factores que hay que tener en cuenta, pero evidentemente el que, de hecho, gobierno y oposición nos hayamos situado en un contexto estrictamente de seguimiento desde un punto de vista socioeconómico de las políticas neoliberales y de consentimiento de ese hundimiento demográfico, no quiere decir necesariamente que eso se haya hecho por razones de corrupción interna. Puede ser razones, vamos a decir, de estricto seguidismo o de racionalidad política, entre comillas, de dejarse llevar por un contexto frente al cual no somos capaces de oponernos.